Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice a sus discípulos: no les dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es la promesa que hace Jesús cuando sube a los cielos. Y Él cumple su promesa enviándonos al Espíritu Santo. Y es lo que hoy celebramos, ¿no? El envío del Espíritu, el Espíritu de Jesús sobre nosotros. El Espíritu Santo es la presencia viva y transformadora de Dios en nosotros, en la Iglesia y en nuestro mundo. Es la cercanía, es la actuación de Dios. Dios se hace cercano a nosotros hoy por medio de su Espíritu. Y hoy como entonces necesitamos de esta presencia transformadora, de esta presencia que nos cambie, que nos transforme en nuestra vida, ¿no? Necesitamos algo extraordinario que renueve nuestra vida, que la saque de la monotonía, de la rutina de todos los días. Una fuerza que nos haga avanzar en nuestra vida cristiana, que nos ayude a ver las cosas con una mirada distinta y sobre todo que nos ayude a actuar en nuestra vida desde la perspectiva del Evangelio. También que nos impulse a un mayor compromiso por cambiar nuestra sociedad, por cambiar nuestro mundo. Diríamos que esta es la fuerza del Espíritu, o para lo que las fuerzas del Espíritu se nos da. Conviene que nos preguntemos si experimentamos nosotros que avanzamos en nuestra vida cristiana, o por el contrario, que estamos instalados, seguimos nuestras oraciones de siempre, nuestras costumbres, pero no cambiamos, no avanzamos, nuestra vida no es distinta. Sin embargo, la vida cristiana debe ser una vida dinámica, que siempre vamos avanzando, vamos siendo mejores personas, mejores creyentes, ¿no? Como hemos dicho, el Espíritu siempre actúa en cada uno de nosotros y en nuestra iglesia, pero tenemos que dejarnos arrastrar por la fuerza del Espíritu, ¿no? No tenemos que ocultarnos, protegernos de esa fuerza. Tenemos, por el contrario, que abrir nuestro corazón y nuestra vida al Espíritu de Jesús. Para el cristiano, todos los días debe ser jornadas de puertas y ventanas abiertas para que el aire del Espíritu nos vaya renovando, nos vaya siendo distinto. Un Espíritu que nos va llevando por caminos distintos, por caminos que Él nos va mostrando. Nuestro mayor pecado es resistirnos a la fuerza del Espíritu en nosotros, seguir instalados, ¿no? La experiencia del primer Pentecostés, de la primera venida del Espíritu, la que nos narra el libro de los Hechos que hemos leído en la primera lectura, nos dice que el Espíritu es como el fuego y el viento, ¿no? El viento y un fuego que nos hace cambiar, ¿no? Yo creo que son dos símbolos muy expresivos y que nosotros lo podemos entender fácilmente, ¿no? Sabemos la fuerza del viento, ¿no? Y el viento no lo vemos, ¿no? El viento lo experimentamos, lo sentimos, pero no lo vemos. Vemos las cosas que se mueven, ¿no? Por lo tanto, el Espíritu en nosotros es así, ¿no? No lo vemos, pero debe movernos, arrastrarnos en nuestra vida, ¿no? Debe empujarnos a cambiar nuestra vida, a ser de distinta manera, a ser mejores personas, a ser mejores creyentes, ¿no? Tenemos el peligro de ser como muy conformistas, de quedarnos tranquilos porque no somos mala gente, porque no perdemos nuestras costumbres de siempre, ¿no? Tal vez necesitamos que pase un huracán por nuestra vida para que nos haga cambiar, ¿no? También nos dice que es como el fuego, ¿no? El fuego que hace, transforma las cosas, ¿no? Si quemamos un papel, se vuelve ceniza, ya deja de ser papel, ¿no?
Pues lo mismo el Espíritu quiere transformar en nuestra vida muchas cosas, sobre todo nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros fallos, ¿no? Y nos puede transformar, puede que nosotros cambiemos, ¿no? A veces vivimos en la desconfianza de que ya no podemos cambiar, ¿no? Que hemos sido siempre así, que los defectos no los vamos a cambiar, sin embargo todo puede cambiar con la fuerza del Espíritu. La actitud del cristiano, por tanto, no debe ser conformista, sino debemos llenarnos de fuerza para seguir adelante. El Espíritu también hoy nos hace soñar con una iglesia distinta, una iglesia más comprometida con los pobres, una iglesia que denuncia las injusticias, una iglesia que sea más acogedora, una iglesia que predique el Evangelio de manera distinta, adaptándonos a nuestros tiempos, ¿no? Un ejemplo claro es los medios de comunicación, las nuevas redes sociales, ¿no? Cómo nos están ayudando en nuestra misma parroquia a ir estando atentos a las gestiones, a lo que va realizándose en la comunidad, pero también dándonos mensajes nuevos que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Un ejemplo también de esta acción del Espíritu es el Papa Francisco, que le va dando un aire nuevo a la Iglesia, sobre todo con gestos de sencillez, de humildad, de cercanía, con su compromiso con los pobres y por conseguir la paz. ¿Vemos nosotros necesidad de que la Iglesia cambie, ¿no? Sería una pregunta que nos podíamos hacer. ¿En qué me gustaría que la Iglesia cambiase? Y no que cambiase por cambiar, sino que cambiase para asemejarse más a la primera Iglesia que quiso Jesús, ¿no? Soñar también con una parroquia distinta, una parroquia que sea verdadera comunidad al estilo de los primeros cristianos, que trabajemos por ser como una familia donde somos diferentes, pero tenemos un mismo objetivo. Es lo que nos dice la segunda lectura. Esforcémonos por conseguir una parroquia donde se superen las rencillas y dificultades, los protagonismos y nos unamos con el deseo de servir, de amar y de ser acogedores con todo. Soñar con una parroquia que se celebra su fe con más alegría, con más participación, con mayor compromiso. Por ejemplo, lo vemos cómo respondemos nosotros en misa, cómo rezamos el Padre Nuestro. No se nos oye. Si yo apago el micrófono, no se oye a nadie rezar, ¿no? ¿Por qué no rezamos con nueva fuerza? ¿Por qué no rezamos en alta voz? ¿Por qué no rezamos formando esa comunidad que nos unimos para dirigirnos a Dios, llamarle Padre, para pedirle el pan de cada día, para comprometernos con un mundo distinto? Sería bueno hacer una lista de cosas que nos gustaría que cambiaran en nuestra parroquia para lograr esa verdadera comunidad de fe y de amor como los primeros cristianos. Soñar también con un cambio en nosotros, que intentemos que la fe aporte a nuestra vida nuevas fuerzas para vivir día a día, para vivir una alegría renovada, una mayor entrega a los demás, para vivir con optimismo a pesar de las dificultades y problemas que vamos encontrando, para tener fuerza para afrontar esas dificultades de la vida. El Espíritu que nos dé fuerzas para ir superando nuestros defectos, nuestros fallos y que vayamos consiguiendo una vida más coherente con el Evangelio. Un Espíritu que fortalezca nuestra fe, que no nos limitemos a costumbres y tradiciones, sino a una experiencia de Dios que cada día sea más fuerte en nuestra vida. El Espíritu en su venida nos invita a soñar con un futuro mejor y nos compromete a lograr que las cosas también cambien en nosotros, que cambien en nuestra familia y en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Sin duda que tenemos que escuchar a San Pablo que nos dice en la segunda lectura: no apaguen la fuerza del Espíritu, no menosprecien los dones de Dios, los que nos da cada uno de nosotros. Examínenlo todo. También nos hace tomar conciencia en la segunda lectura de la necesidad que tenemos del Espíritu. Sin la ayuda del Espíritu no podemos decir Jesús es el Señor, ¿no? Por tanto, dejémonos renovar con la acción del Espíritu en nuestra vida.